Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 4 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es realizar un recorrido rápido e ilustrativo por el contexto histórico de las computadoras y la evolución de dos principales familias de sistemas operativos, Windows y Unix y similares. Antes de mencionar la agenda, hay que hacer una aclaración. La idea de este video no es hablar detenidamente de cada uno de los hitos de la evolución de las computadoras o de los sistemas operativos. La idea es hacer un recorrido solamente ilustrativo. Cada uno de los elementos que seleccionamos tiene una fotografía que ilustra el tamaño de los elementos que tiene. Y hemos seleccionado también solo algunos de esos avances en todo este periodo de tiempo. Algunos de estos ciclos solamente tendrán un avance y eso no quiere decir que no hayan existido otros avances, seguramente que sí, pero nosotros seleccionamos los que consideramos a priori más importantes para este video. Después de hacer el recorrido por los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, entonces hablaremos de las dos familias principales de sistemas operativos. Ok, entonces nos podemos remontar por allá al siglo 300, perdón, al año 300 a.C. con el ábaco. ¿Y por qué arrancamos desde el ábaco? Porque la idea de las computadoras es que faciliten la resolución de problemas y el ábaco cumple eso. No es por supuesto un computador, pero es un dispositivo que me va a permitir eso tal cual como lo hacen los computadores de hoy en día, guardando las proporciones, por supuesto. Pero es un dispositivo que me permite eso. Pasamos al siglo XVII. Estos son solo algunos ejemplos, vuelvo y juega, inspirados en este documento. ¿Sí? Voy a dejar el enlace en la caja de descripción para que lo consulten. Y aquí tenemos en el año de 1617 aproximadamente el ábaco neperiano. Lo que quiero que noten en la imagen es que no tenemos elementos, por supuesto, ni electrónicos ni nada, son solamente algunas piezas y en el uso de esas piezas es que yo podía resolver algún tipo de problema. Tenemos en el año de 1623 otra máquina y observen que sigue siendo mecánica, eso es lo que quiero resaltar con las imágenes, esta es una réplica, ahí están los enlaces por si quieren ver la fuente original, pero la idea siempre de estas máquinas es ayudar a resolver problemas, no podemos perder de vista eso. Y en la medida que los problemas se vuelven más complejos, pues las máquinas también tienen que ir evolucionando. Tenemos algún otro instrumento, se llaman los círculos de proporción, en 1624, vamos a ir un poco más rápido. La pascalina en 1645 también sigue siendo un elemento totalmente mecánico. Recuerden que la idea no es profundizar en qué es la pascalina, cómo funciona, para qué servía, porque si no el video va a tomar bastante tiempo. La idea que yo quiero notar son los años, ¿sí? Y la tecnología que está involucrada, en este caso es mecánica. Ok. Tenemos otra máquina de multiplicación, observen, sigue siendo mecánico. Tengo algunos dispositivos, algunas piezas que giran para resolver el problema. En este caso, el año es 1666. Pasamos al siglo XVIII, algunos ejemplos nuevamente, con la máquina lógica, en el año 1777. De nuevo aquí veo unos piñones y unos elementos mecánicos. Todavía, por supuesto, no tenemos ningún tipo de elemento electrónico, ni tenemos ningún software como para sistemas operativos ni nada por el estilo, pero estamos viendo cómo van evolucionando esas máquinas dependiendo pues de lo que yo quiero resolver. Siglo XIX, tenemos el tejar de Jacquard, aquí lo tenemos, el año 1801, entonces vemos cómo seguimos teniendo elementos mecánicos y esa es la idea precisamente de estas fotografías, ilustrar eso. Uno puede estudiar la historia de la computación y ver estos nombres y estas fechas, pero de pronto no se ha gastado el tiempo de buscar las imágenes que ilustren pues, el aparato que estamos mencionando, ¿no? 1820 tenemos otro dispositivo, todavía sigue siendo mecánico, observen el tamaño, es una caja de madera con algunos interruptores y unas cosas. Artefacto de la diferencia en 1822, algunos de estos dispositivos fueron diseñados, pero por la tecnología del momento no pudieron haber sido construidos porque se necesitaba mayor tecnología, pero fueron diseñados, ¿cierto?
La máquina analítica, 1837, también sigue siendo mecánica, observen los piñones y todo este tipo de cosas. Pasamos al siglo XX, ya estamos acercándonos a lo que me interesa más y aparece una innovación muy importante, que son los tubos al vacío, pero ojo con el año, 1906. Y aquí quiero hacer una salvedad. Toda la tecnología, y que mal escrito, requiere un tiempo para su apropiación. Es decir, no es que en el año 1906 hayan creado el tubo al vacío y entonces en 1907 salió el computador de tubos al vacío. No es así. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso es que estoy haciendo este recorrido para que veamos cómo las distintas tecnologías van impactando pero toman un tiempo de apropiación. Entonces hoy por hoy escuchamos cosas como la computación cuántica, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, pero vemos que esa aparición de esas computadoras cuánticas todavía ahí va avanzando, ahí va avanzando. Tenemos por acá la máquina de diferencia también, parcialmente electrónica, 1930. Recuerden la fecha del tubo al vacío, ¿no? Aquí vamos avanzando. La computadora electromecánica Z1 empleaba tubos al vacío, creados 32 años antes. Y esto ya pertenece a la primera generación de computadores, que va desde 1938 hasta 1958. Entonces, ojo que le tomó 32 años incorporar eso. Y esta que está aquí es una computadora de la época. Observen la diferencia entre estas computadoras y las que tenemos hoy en día, y seguramente las de hoy en día parecerán estas con relación a las del futuro cercano. Aparece con gran tristeza la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, y ese periodo también logró avanzar un poco las tecnologías precisamente para resolver problemas relacionados con la guerra, como el descifrar códigos, como el tiro parabólico, como cosas de ese tipo. Entonces tenemos una calculadora electromecánica de números complejos en 1940, todavía estamos en la primera generación de computadoras, no vamos a perder de vista la computadora Z3 programable y automática, todavía no tenemos sistemas operativos, no tenemos nada de eso, pero ya empieza a ser más interesante el aparato porque yo lo puedo programar de alguna manera. Nadie está creando lenguajes todavía es una cosa muy mecánica, ¿sí? Pero ahí vamos. Otra calculadora ABC, ¿cierto? En 1942, empleado para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Entonces observe que las computadoras o los aparatos que hemos mencionado pues no podían resolver este tipo de problema. Entonces por eso yo siempre les estoy recalcando, dependiendo del problema, entonces aparecen dispositivos, llamémoslos computadoras o no, que ayudan a resolverlo. Aparece en 1944 otro que llamamos el Harvard Mark I. Aquí lo tenemos. Por supuesto, muchas de estas son réplicas que están en museos. Ahí están las fuentes. Y estamos todavía en la primera generación de computadores. 1944, una mejora del Mark I es el Mark II, que lo tenemos acá, con algunas personas que lo están operando. Miren la forma de interactuar con la máquina, siguen siendo interruptores. Este se utilizó para descifrar comunicaciones, descifrar códigos, y funcionó hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Todavía en la primera generación de computadoras. Hay un avance aquí en 1945 por John von Neumann, que definió la arquitectura von Neumann, en donde tenemos, y ya lo mencionábamos en el video pasado, dispositivos de entrada y salida. Este es un modelo conceptual. Tenemos una unidad de procesamiento central, o el procesador, y tenemos la memoria, ¿sí? Dentro de la unidad de procesamiento tenemos la unidad aritmética lógica, que es la que se encarga de hacer todas las operaciones, una unidad de control y algunos registros o variables, si lo queremos decirlo de otra manera, del procesador. Entonces la unidad de control, por medio de estas variables, de estos registros, realiza operaciones que están definidas en la memoria. Entonces en la memoria él va, trae datos, esos datos pueden ser instrucciones o pueden ser datos, y dependiendo de la instrucción, pues este señor suma, resta, multiplica, divide los datos que están allí, y esos datos pues se envían a una pantalla o a algún dispositivo, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Basado en esta arquitectura es que tenemos todos los computadores de hoy en día.
Entonces aquí aparece el ENIAC 1946. Ahí lo estaban operando 6 mujeres, 2 hombres, pues ahí no están en la foto todos, funcionó hasta 1955, observen el periodo de tiempo, y se operaba también mediante conexiones. Entonces si yo quería que esta computadora hiciera cierta operación u otra, pues tenía que desconectar un cable y conectarlo en otro lugar, y dependiendo de los cables que conectaba, pues el sistema hacía una cosa u otra. Era la primera computadora de propósito general reprogramable, y esto era muy importante, ¿cierto? Entonces, ojo pues a dónde vamos. Aquí entonces estas personas pues estaban haciendo las veces de sistema operativo. Alguien les pedía a ellos un llamado al sistema: yo necesito que haga esta operación, y ellos tenían que venir aquí y cambiar de conexiones pues, para poder hacer esa operación. En 1946 entonces tenemos otro dispositivo, el EDSAC, ¿cierto? Inspirado también en las ideas de Newman, y es el primer computador con instrucciones internas. Este fue apoyado por la Unión Soviética y ejecutó, según la historia, el primer videojuego de 3 en línea. Todavía estamos en la primera generación de computadoras. Ojo acá, en el año 1947, no podamos perder esta fecha. Inclusive los invito a que hagan una línea de tiempo desde 1900 y vayan marcando en esa línea de tiempo los distintos avances para que observen algo, cómo se ha acelerado eso. Entonces, en el año de 1947 se creó el transistor. Aquí tenemos algunas réplicas de museo y algunos transistores actuales, ¿sí? Más o menos. Y también le toma un tiempo la apropiación de ese transistor en las máquinas nuevas. Entonces vamos a mirar. Primera memoria, observen el tamaño de esta memoria, y así son. Si usted observa en este momento cuáles son los prototipos, y ahora más adelante los voy a mostrar, de una computadora cuántica, pues uno podría estar observando algo similar a esto, por supuesto guardando las proporciones porque usa tecnología muy diferente, pero yo digo es el tamaño y la forma, pues, y observen que esta memoria hoy en día es un pequeño dispositivo electrónico, ¿sí? La capacidad de almacenamiento de esta memoria era ínfima comparadas con las memorias que tenemos hoy en día en nuestros teléfonos, pero es el avance. Entonces tenemos 1949, ¿sí? Reemplazaba los tubos al vacío, usaba como memoria. Ok. Tenemos el EDVAC, empleada base binaria, entonces ya aquí aparecen los números binarios. En 1951, pues en las máquinas, primer programa almacenado, y eso era muy interesante porque mire cómo vamos evolucionando las máquinas. Ya vamos cerrado y todo el software estaba entonces en la memoria. Se convirtió en un estándar de las computadoras actuales, y observen la capacidad de almacenamiento, 1 kilobyte de memoria. Normalmente un teléfono de hoy en día podría tener 4 gigas de memoria o más. ¿Sí? Recordemos después de kilos, después lo vamos a ver en una tabla, están los megas y después los gigas de memoria. Entonces esto no tenía casi nada de memoria con relación a los equipos de hoy en día, y con seguridad los de hoy en día no tendrán nada con los del futuro. Pero 1 kilobyte, y en eso hacían muchas cosas. Tenemos lectores de tarjetas perforadas. Observe que esta era una forma de interactuar con las computadoras. Se hacían unos orificios en estas tarjetas. Dependiendo del lugar en donde hacía el orificio, pues significaba una cosa u otra. Entonces un programa era un conjunto de estas tarjeticas, y estas tarjetas se colocaban en un lector que las convertía y las grababa posteriormente en una cinta magnética, y eso se iba procesando. Ahorita les muestro otra imagen de eso. No, les mostramos otra imagen de eso. 1951. O la velocidad de esto. Aquí tenemos el UNIVAC 1, 1951, y se operaba mediante esta consola de interruptores. Aquí está, primera generación todavía. Observen el tamaño de esto, ¿sí? Aquí tenemos el primer computador fabricado a gran escala, 2000 unidades, y empleaba un lenguaje ensamblador. Esto parece una nevera, ¿sí? Pero era un gran avance en el 1953, y no se compara el poder de cómputo de esto con los de hoy en día. Primera generación de computadoras. Por acá tenemos el IBM 704 de 1954, y ojo con este. Aquí aparece, entre comillas, lo que podríamos llamar el primer sistema operativo de la historia, lo que llamamos el monitor residente, y más o menos es así. Yo ya le mencioné que un programa es un conjunto de tarjetas. Entonces, otro conjunto de tarjetas es otro programa. Entonces, alguna persona, ella o él, ¿cierto?, tenía que estar pendiente de la computadora, leyera todas las tarjetas. Cuando terminaba, pues tenía que retirarlas, poner otro conjunto de tarjetas, y así sucesivamente.
Lo que hacía el monitor residente era que podíamos agregar otras tarjetas en medio de estos dos bloques que fueran de comandos, por ejemplo, cargue el siguiente programa, ejecute, lo haga tal cosa, o sea, unas tarjetas de control, se colocaban ahora todas las tarjetas allí y era la computadora la que inmediatamente terminaba, seguía con el otro y no teníamos que esperar que un operario hiciera los cambios, entonces íbamos optimizando. Entonces ahí empiezan a aparecer las necesidades. Necesitamos mecanismos para optimizar el uso de estas máquinas que por supuesto son muy costosas en ese periodo de la historia. Pues hoy en día no son baratas, pero no se comparan con los costos de estas máquinas en su momento. En 1957 entonces aparece el circuito integrado, ¿cierto? Que es simplemente un dispositivo donde aquí tengo una gran cantidad de transistores, de esos que vimos hace un rato, pero metidos en un pequeño espacio. Y esto me va a permitir entonces crear una nueva generación de computadoras. Todavía estamos en la primera. Este dibujo que está aquí es una EEPROM, que es una memoria borrable por electricidad, ¿sí? Pero bueno, vamos, adelante. Aquí tenemos en 1959 la IBM 1401, esta formó un hito, empleaba transistores creados 12 años atrás. Entonces, ojo el tiempo de apropiación. Y esta ya pertenece a la segunda generación de computadoras desde 1958 más o menos a 1964. Aquí tenemos el dispositivo que leía las tarjetas y grababa lo que leían las tarjetas en una cinta. Eso permitía tener varias de estas para leer tarjetas. Esas cintas se llevaban a unidades de procesamiento que leían la cinta y el resultado lo grababan en otra cinta. Y teníamos impresoras que leían la cinta y sacaban el resultado en papel. Entonces yo podía tener varias lectoras que eran más económicas, por decirlo así. Podría tener una o varias de estos de unidades de procesamiento y personas que movían las cintas de un lugar para otro. Aquí tenemos en el año 1960 la IBM 1620, ¿sí? También vemos la persona aquí interactuando con la máquina, no tenemos interfaces gráficas ni nada de esas cosas que tenemos hoy en día, y tenemos la impresora, ¿sí? Equipo científico económico, entre comillas, ¿no? Eso no lo podía subsidiar cualquier persona, no era para la casa, era para instituciones científicas. Tenemos una supercomputadora, la Atlas, a la que tenemos, creada en 1962, y ella introduce tres conceptos que vamos a trabajar más adelante en este curso, que es el concepto de tuberías, no de agua ni de gas, tuberías en el contexto de la computación, la memoria virtual y la paginación, la memoria paginada. De esto lo vamos a profundizar más adelante. Estamos todavía en la segunda generación. En 1964 aparece la IBM 360 modelo 65, tercera generación de computadoras, y emplea circuitos integrados, creados 7 años atrás. Entonces, ojo con eso, mire como la forma de interactuar con ellos. De nuevo seguimos con botones, switches, bueno, en fin. Tenemos un supercomputador, el CDC 6600, en el año 1964. Vuelvo y recalco que la idea era simplemente tomar algunos ejemplos que nosotros creemos que son importantes y seguramente faltan muchísimos más, pero nos da una idea. Es la primera supercomputadora comercial, ¿sí? Todavía en la tercera generación de computadoras. Aquí tenemos una imagen que ya se la había mostrado en otro video, la PDP-11 en 1970, con Ken Thompson, Danny Rich y Douglas. Entonces ellos fueron los creadores de Unix. Es un sistema operativo que soporta a varios usuarios al tiempo a través de las terminales que les mostré en el video pasado. Por eso son importantes los videos, verlos en secuencia. Y es un sistema que permite ejecutar múltiples tareas. ¿Cómo hace eso si solo tiene una unidad de procesamiento en esa época? A través de tiempo compartido, es decir, el sistema operativo le dedica unos segundos a una tarea, luego para y le dedica otros segundos a otra tarea, y eso lo hace tan rápido que todos los usuarios creen que la máquina está haciendo tareas para ellos, tiempo compartido. Hoy tenemos máquinas que tienen más de un procesador o más de un núcleo por procesador, y entonces sí tenemos multitarea real, ¿sí? Pero en esa época no, entonces lo hacíamos así. Okay. En el año de 1971 Intel lanza el microprocesador Intel 404, ¿sí? A nivel comercial, y esto entonces va a abrir un hito más adelante, una nueva generación. Aquí tenemos, y ojo con esta cuarta generación, desde 1971 a 1983, y ojo con este computador,
Es un computador personal de la compañía Xerox en Palo Alto. Emplea microprocesadores creados 2 años antes. Observe que el tiempo ha ido disminuyendo. En 1973, ojo con esto, 1973 Xerox crea una propuesta de un computador con interfaz gráfica y mouse. ¿Cierto? Ojo con esto, 1973. Pero en 1977 aparece por acá el computador personal de Apple, el Apple II 77. Es un computador que está diseñado para una sola persona, es monousuario, el que esté usando aquí el computador, monotarea, es decir, usted estaba ejecutando un programa y si quería otro, pues tenía que salirse de ese programa y ejecutar otro. El diseño, y de esto vamos a hablar en otro video, de ese sistema operativo es monolítico, es decir, todo está metido en un solo bloque. Y la interfaz de este computador es algo que se conoce como CLI, o sea, interfaz de línea de comandos. Son comandos que usted tenía que aprenderse para poder utilizar ese computador. Cuarta generación de computadores. En 1981 entonces aparece el IBM PC, que fue clonado por muchas empresas, entonces volvió el estándar, muchísimas máquinas IBM o compatibles. El sistema operativo que estas máquinas manejaban era el PC2 o MC2 o DR2 dependiendo de la compañía, IBM, Microsoft, Digital Research, cualquiera de ellas. Era un sistema igual que el anterior, monousuario, monotarea, monolítico y por línea de comandos, es decir, aquí salía una letrica, una C casi siempre, o una A dependiendo de donde estuviera, y a punta de comandos yo manejaba el computador. Aquí tenemos el primer portátil, según la historia, 1981, ¿sí? Usaba un sistema operativo llamado CP/M, también era monousuario, monotarea, diseño monolítico e interfaz de línea de comandos. Ojo que esto es muy interesante porque después voy a ampliar o vamos a ampliar esta terminología. Cuarta generación todavía. Y recuerdan lo de Palo Alto, de Xerox, en el año de 1984, entonces Apple, inspirado, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo creado por Xerox, creó un sistema operativo gráfico que se llama Mac OS en 1974, ¿cierto? Creado en 1974. El Mac. Aquí está, este dispositivo es en el 84. Era monousuario, monotarea, pero ahora introduce una interfaz gráfica. Es decir, como lo hacemos hoy en día, a través del mouse selecciono algo para ejecutar alguna aplicación. Aparece aquí, por la teoría, una quinta generación de computadoras, que era un proyecto japonés para el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaban técnicas y tecnologías de inteligencia artificial. Eso sigue allí desde 1983. Desconozco si Japón sigue trabajando en ese proyecto o no, pero pues está en la historia. Sigue el siglo XXI con algunos ejemplos importantes y este es el que me llama mucho la atención, que es la supercomputadora Watson de IBM en el 2011. Ahora vemos que ha evolucionado un poco más esta supercomputadora. Pero acá aparece un concepto que me parece muy interesante, que es la computación cognitiva. A mi criterio, ya es una cosa muy personal, creo que por aquí va a haber mucho desarrollo en poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre una computadora tradicional y una computadora cognitiva? No es tanto la computadora, esto se hace por software, o sea, no es la arquitectura, sino lo importante ahí es la forma de interactuar con ellas. Las computadoras de aquí hacia atrás, en la otra modelo, usted las programa para que ellas resuelvan una tarea. En la computación cognitiva usted no las programa, usted interactúa o trabaja con ellas para resolver un problema. Y ellas lo que hacen es procesar un gran número de datos y poder interactuar con las personas en lenguaje natural. ¿Sí? Ojo con eso. Esta computadora, por ejemplo, participó en un concurso de personas, de preguntas, y ganó. Solo por dar un ejemplo de las cosas que se ha hecho. Esta es la evolución según IBM, de las supercomputadoras de ellos, desde 1954. Por aquí tenemos a Watson y por aquí vemos que han evolucionado a otras más potentes del 2018. Desconozco si hay unas me imagino que sí, del 2020. Pero aquí vemos algo y ojo con lo que voy a decir acá. El 100% de las supercomputadoras actuales utilizan el sistema operativo Linux, no ningún otro. Linux, aquí está el enlace y lo voy a poner en la caja de descripción.
Entonces ahí hay una justificación del por qué tenemos que estudiar Linux y por qué lo vamos a hacer en este curso. No lo vamos a desarrollar en otros lenguajes, en otros sistemas operativos, sino en Linux. Ok, y porque estamos a nivel de supercomputación, de nivel empresarial, y ahí se utiliza muchísimo Linux. A nivel de computación empresarial sí se usan otros sistemas, no hay problema, pero a nivel de supercomputadoras no. Solo por darle un ejemplo del poder de esto, estamos hablando de que estas supercomputadoras tienen 2,5 millones de núcleos. Seguramente los computadores que ustedes tienen en sus casas tendrán 4, 8, 16, dependiendo de su computador. Pero este tiene 2,5 millones de núcleos, 2,8 millones de gigas de memoria y procesa 200.795 teraflops y un PlayStation 4 es de 1,8. Entonces ahí tenemos teraflops. Entonces, es datos muy interesantes y ojo con eso, 100% de las supercomputadoras usan Linux. Aquí está el enlace. Ok, sigamos. Otro elemento que va a ser o está haciendo en este momento el boom se llama la computación cuántica. La idea comenzó en 1980, aquí hay una serie de hitos que puede ir consultando, en donde aparecen los primeros experimentos, la primera computadora comercial, ¿cierto? Pero por aquí Google afirmó en el 2019 que hizo la supremacía cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo crear una computadora cuántica que supera la computación actual. Pero en el 2020 China afirmó que superó por mucho los avances de Google. Y ahí vamos. En esa guerra comercial, China ha creado un laboratorio de supercomputación cuántica, invirtiendo bastantes millones de dólares. Entonces es un campo que está en desarrollo y utiliza todo lo que es la física cuántica. Y estas computadoras, en teoría, son capaces de resolver, y en la práctica pues también, problemas que a una computadora, así sea una supercomputadora actual, le va a tomar millones de años, ella le toma un poco tiempo. En este artículo mencionan de que fueron capaces de resolver en unos 200 segundos, si recuerdo bien, un problema que tardaba varios años en resolverse en un computador tradicional. Entonces por aquí va a haber un futuro, pero yo le apunto más a la computación cognitiva. No sé si ustedes están familiarizados con si en la ciencia ficción, El Auto Fantástico, Jarvis en Iron Man, son dispositivos de computación cognitiva donde se interactúa con la máquina a través de lenguaje natural y ella a través del procesamiento de muchos datos es capaz de procesarlos y dar argumentos y hacer cosas. Por allí yo creo que los asistentes y las cosas hay. La computación cognitiva está presente en muchas empresas en la toma de decisiones. Entonces es muy importante eso. Ellos opinan y eso, no toman la decisión, pero por lo menos están allí, en la junta directiva, como consultores. Hay un concepto creado en 1965 que es la ley de Moore, que dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en los microprocesadores. Y aquí vemos una escala de cómo efectivamente se ha ido cumpliendo esa regla por diferentes razones, ¿cierto? Puede ser mercadeo, puede ser porque la tecnología ha avanzado, bueno, en fin. Lo que yo quiero mostrar acá es que sí, hubo al principio una guerra grande en que cada año sale un procesador más rápido, más potente, con más núcleos, pero llega un momento donde tenemos limitantes físicas. Entonces una forma de haber atacado eso es aumentando el número de núcleos dentro del procesador. Entonces hoy en día tenemos máquinas que tienen, este que está aquí es este cuadrito, por ejemplo 32 núcleos o más. Entonces la forma de mantener este crecimiento es aumentando el número de núcleos. Entonces hace un par de años pues teníamos computadores que tenían un núcleo, un procesador, después máquinas que tuvieron varios procesadores y ahora tenemos máquinas que tienen dentro de un procesador varios subprocesadores, núcleos, ¿sí? Bueno, entonces es algo a tener en cuenta. Ahí voy a dejar los enlaces para que puedan mirar. Para terminar, a nivel de sistemas operativos, hay dos grandes familias. La primera familia es la familia de Microsoft Windows. Por aquí vemos una fecha del 80 y alguna cosa, 86, 85, donde apareció Windows 1, Windows 2, Windows 3. Por aquí este sí comencé a trabajarlo, esto no los conozco. Windows 3.1, 3.11, bueno, en fin. Por aquí vemos el kernel de NT, donde está XP, 2000, Vista 7, Windows 10 está por aquí. ¿Sí? Entonces esta es la evolución. Por aquí teníamos sistemas operativos que iban siendo multitarea pero monousuario.
y ya tenemos entonces ahora no solo multitarea y multiusuario, sino que soporta múltiples procesadores. La familia que más me interesa es esta, que tenemos basada en Unix. Entonces aquí tenemos en 1969 la creación de Unix, la primera versión en una PDP 7, ahora les mostré el 11, ¿sí? Pero esta se creó por acá y está aquí todas las derivadas, bueno, no todos, ¿no? Muchos de los derivados de esos sistemas. Por aquí tenemos Mac OS, por aquí tenemos FreeBSD, Dragonfly, NetBSD, OpenBSD, IX, OpenServer, Solaris. Entonces muchos de estos sistemas están hoy en día, pero aquí hay una línea. Quiere decir que no viene de la rama oficial de Unix, pero son basados en él, son similares a Unix. Entre ellos tenemos Minix, ¿cierto? Y tenemos Linux. Y basado en Linux tenemos Android. Entonces muchos de ustedes, incluyéndome, tenemos teléfonos Android. Es un sistema basado en Linux, ¿sí? Ok, estos sistemas son multitarea, multiusuario y multiproceso. Algunos de ellos son comerciales, otros, aquí están, son de código abierto y otros de código cerrado. Entonces vamos a enfocar este curso, lo vamos a enfocar en Linux. Es un sistema de código abierto que podemos descargar de internet y ponerlo a funcionar. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a aprender a instalar una máquina virtual en su sistema favorito. Vamos a aprender a descargar, a verificar que esa ISO sea correcta y a instalarlo. Y a partir de esa instalación vamos a desarrollar el curso, ¿cierto? Después vamos a aprender a instalar ahí lenguajes y cosas de esas. Si desean profundizar un poco más en Linux, yo les recomiendo algunos sitios. Por ejemplo, aquí ayudan a seleccionar una distribución y a entender un poco más el concepto. Vamos a simplemente a decirlo de esta manera. Linux, por ser de código abierto, cualquier persona puede crear o armar su propia distribución, así se le llama. Entonces la versión que usted construya con las partes de Linux, pues es una distribución. Entonces existen muchísimas. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿cuál distribución escojo? Pues hay herramientas que le ayudan a tomar esa decisión. Entonces estas son dos. Y hay otro sitio que es este, en el cual uno puede consultar qué tan popular es una herramienta, una distribución, ya sea Linux o BSD, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces son unos sitios que vamos a dejar aquí en la descripción para que pueda consultar. Entonces ya sabemos por qué se seleccionó Linux y no otro sistema operativo para desarrollar este curso. Por ahora me despido, muchas gracias y de nuevo gracias por el apoyo que nos dan en YouTube. Una feliz noche.